Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a la clase de señales eléctricas. Ahí está, perfecto. Las señales eléctricas son señales que ustedes han trabajado mucho durante toda la carrera. Intuitivamente seguramente la reconocen como ninguna otra señal, pero acá vamos a darle nuevamente un sustento teórico em, para que se tengan cuenta las características que tiene una señal eléctrica. Bueno, la señal eléctrica en realidad es, cuando nosotros hablamos de electricidad, la electricidad tiene dos parámetros importantes que, que dan lugar a la electricidad. Uno es la tensión y otro es la corriente. La corriente es una consecuencia de una tensión, es decir, una consecuencia de un diferencial de potencial. Si no hay un diferencial de potencial y no hay un conductor, un medio que tenga conductividad entre esos dos puntos que tienen una diferencia de potencial, no va a existir corriente eléctrica. Es decir, la corriente es una consecuencia de una tensión, de una diferencia de potencial. Ambos parámetros eléctricos son la electricidad. ¿Está bien? Entonces, entendemos por una señal eléctrica a una magnitud eléctrica cuyo valor o intensidad depende del tiempo. Cuando hablamos de señales nosotros, acá vamos a hablar de cómo cambia sus valores en el tiempo. Si en este caso ustedes capaz que han visto ya la nomenclatura BDT, significa que es una tensión que cambia su valor en este caso de magnitud o de amplitud, va a cambiar en el tiempo. Y si ustedes ven la simbología de I entre paréntesis T, significa que es una corriente que está cambiando en el tiempo. Hay varios tipos de caracterización que hacemos con las señales eléctricas. Ahora vamos a hablar de las señales eléctricas visto desde su característica de cambio de amplitud, en este caso. Si una señal eléctrica, en este caso, es constante cuando no varía en el tiempo, en este caso, su valor de amplitud. Repito, si su valor de caso de magnitud puede ser una tensión o una corriente, no cambia en el tiempo, se mantiene siempre en el mismo valor, decimos que esta es una señal constante. En el caso de esto puede ser, por ejemplo, un borno de una batería, por ejemplo, o una pila eléctrica puede ser. Su representación gráfica es, por lo tanto, una línea horizontal. Y después tenemos por contra la otra cara de esto es una señal variante, que en este caso son aquellas que cambian su valor de alguna manera en el tiempo. Es decir, cuando pasa el tiempo va cambiando sus valores. Ejemplo de esto, por ejemplo, acá tenemos en azulcito una señal que en su magnitud no está cambiando en el tiempo, se mantiene siempre en el mismo valor, en este caso un valor 1, y una señal variante en el tiempo puede ser la roja. Esto puede ser, por ejemplo, 1 puede ser un volts del valor de una pila, y esto puede ser, por ejemplo, una señal eléctrica de un electrocardiograma, por ejemplo, o de un ruido eléctrico, puede ser también. Un ejemplo también de una señal variante en el tiempo es la señal, por ejemplo, que tenemos en el toma corriente. La señal que nos ofrece eso es una señal variante porque varía sus valores a lo largo del tiempo. Otra caracterización que tenemos nosotros es lo que se conoce como señales continuas. Acá quiero dejar muy detalladamente este tipo de caracterización porque confunde mucho continua con señal constante, como vimos recién. Las señales continuas, como dice acá, son aquellas que siempre tienen el mismo signo, es decir, son siempre positivas o son siempre negativas o nulas en este caso. Una señal continua puede o no ser constante. Ahora lo veremos con un detalle en esta gráfica, por ejemplo. Acá ustedes verán acá que esta señal verde es una señal que varía sus valores. En un momento tiene 0 y después va cambiando, aumentando su valor y después vuelve a caer y así. Esta señal es una señal variante, pero es una señal continua porque los valores que está tomando esta señal siempre son del mismo valor en este caso en signo. Esto es señal positiva en este caso. Acá también tenemos una señal triangular
que también sus valores son siempre el mismo signo, son positivas. Acá lo mismo, exactamente lo mismo. Ustedes seguramente lo han visto en el osciloscopio, una señal que está siempre tomando un valor. Eh, en este caso no me serviría el ejemplo, no me serviría porque justamente este eje horizontal y este eje vertical me está marcando que toma valores. En este caso, esta sería una señal no variante, perdón, no continua en este caso, si se quiere hablar con propiedad. ¿Por qué? Porque en un momento toma valores positivos y en otro momento toma valores negativos. Entonces, esta no es una señal continua, como si lo son, por ejemplo, estas tres que están acá. Una señal alterna, que es la contracara de una señal continua, que es la que estoy mostrándole ahora. Una señal alterna, como dice acá la definición, varía el signo de su magnitud. Es decir, a medida que pasa el tiempo, va cambiando, en este caso, el signo. Por ejemplo, como vemos acá, la roja, perdón, la azul, vamos con azul, tiene valores en un momento, a medida que pasa el tiempo va tomando valores, va cambiando sus valores, pero hasta este momento, hasta este rango, hasta este periodo de tiempo, este tiempo, sus valores son negativos. Después de este tiempo, salta hacia el otro lado y toma valores positivos y se mantiene por un tiempo y después vuelve a caer en valores negativos. Y así, ustedes verán que toma valores positivos y valores negativos. Esta señal azul es una señal alterna porque alterna sus signos. Sus signos, como dice acá, el signo de su magnitud. La roja es una señal que varía en el tiempo, también sus valores, pero es una señal continua. Es una señal continua porque en todo momento en el tiempo siempre mantiene sus valores positivos. Esto es algo muy interesante. Las dos son señales variantes. La roja es una señal variante continua y la azul es una señal variante alterna. Son detalles que acá, dado esta situación, es bueno contarlos. Después tenemos otra caracterización que tenemos en las señales que es muy importante porque acá sí se utiliza mucho esta palabra, periódicas. Señales periódicas. Las señales periódicas, como ustedes ya lo han internalizado mucho, son aquellas señales que, como dice acá, son aquellas que se puede encontrar un patrón de repetitividad. Es decir, que en un momento en el tiempo vuelve a aparecer el mismo patrón de onda, o el mismo patrón de valores. Depende de un tiempo determinado. Vuelve a repetirse uno a uno los valores anteriores y así, hasta el infinito. A este patrón se lo conoce como ciclo de la onda. Acá tenemos, por ejemplo, una señal sinusoidal. Acá tenemos una señal triangular y una señal, en este caso, cuadrada. Rectangular, lo veremos con detalle. Esta es una señal rectangular. Y que ustedes podrán ver que de acá hasta acá hay un tiempo, tiene esta forma de onda. Después de acá hasta acá tiene nuevamente la misma forma de onda y así. Todo el tiempo se repite esta forma de la señal. Entonces, esta es una señal periódica. ¿Qué es el periodo? El periodo, en definición, es el tiempo que demora un ciclo en desarrollarse. Y bueno, esto se lo denomina periodo. Y el periodo se lo mide en segundos. Esa es la unidad de medición del periodo. Acá tenemos esta forma de una señal que tiene un poco una deformidad, pero es una señal periódica. También tenemos que tener en cuenta características de una señal periódica que es la amplitud de pico a pico, valor eficaz y valor medio, que son características que se habla mucho en una señal periódica. El valor pico a pico es el valor máximo que toma una señal. El pico a pico es la diferencia entre el valor, en este caso, el valor máximo y el valor mínimo que toma la señal. La amplitud pico a pico se dice mucho. El valor eficaz, que en este caso, es un tipo de promedio que se hace para encontrarle, en este caso, una referencia, una señal periódica. Y después está el valor medio, que también es un tipo de promedio, en este caso, de todos los valores de la señal tomados en un ciclo de tiempo. Bien, vamos a hablar mucho de amplitud de pico y amplitud pico a pico. No tanto el valor eficaz, es una referencia para otro tipo de análisis de señales. Vamos a usar mucho esta amplitud de pico y amplitud de pico a pico. La frecuencia también es otro concepto que aparece mucho, es en este caso se denomina frecuencia de una señal a la cantidad de ciclos que puede desarrollarse en un segundo. Es decir, es cuánto, en un segundo, medido en un segundo, cuántas ciclos o cuántas repeticiones aparecen en un segundo.
Se mide en este caso en ciclo por segundo o también conocido como hertz o kilociclos también, o ciclos también se lo conoce mucho. Y bueno, acá tenemos matemáticamente la relación entre la frecuencia y el periodo, que son una relación, en este caso, inversa, pero esta es la expresión para relacionar ambas. Otro concepto también, como lo veremos ahora, es el desfasaje. Esto es cuando dos señales, cuando se observa dos señales y son gemelas, digamos, son parecidas las señales, pero mejor veamos la forma de la señal. A ver, ahí está. Vemos que ambas señales están corridas una con respecto a la otra. Es como que una está más adelante que la otra, o podemos decir que una está más atrás que la otra. El desfasaje es el corrimiento que hay, que tiene una señal con respecto a otra. Es la comparativa que hay entre una y otra. O bien, si se hace referencia en ejes cartesianos acá, también podemos ver, en este caso si mantenemos una referencia como vemos acá, es el corrimiento en este caso con respecto a esta referencia. Bueno, acá está la definición, es cuando una señal es comparada con una referencia. Es posible observar un corrimiento horizontal cuando vemos que está desplazada. Bueno, el ángulo de fase es el valor, en este caso de corrimiento, que nosotros observamos. Podemos ver en el osciloscopio. En el osciloscopio hay una forma de medir ese desfasaje, se lo mide en este caso en grados. O también en otro tipo de grados, también grados. En este caso también se lo mide en radianes. Cualquiera de las dos unidades está bien. A ver, pasemos a la siguiente. Ahí está. Bueno, otra forma de caracterizar es según su forma. Una señal conocida por ustedes es la señal senoidal, o en este caso más completamente sería una señal sinusoidal, porque muchas veces es mejor hablarlo como sinusoidal porque puede ser, en la observación puede ser una senoidal o una cosenoidal. Ambas pueden ser dichas como sinusoidal. En este caso acá, bueno, puse sinusoidal. Ustedes ya la han conocido muy bien, la señal senoidal, que en este caso tiene esta forma de onda, es una señal periódica. Y lo interesante es que es una señal que es muy simétrica con respecto al eje horizontal. Y bueno, lo veremos mucho durante este año. Lo usaremos mucho y más construiremos, en este caso, circuitos osciladores para construir este tipo de señales, de este tipo de ondas. Después otro tipo, bueno, acá podemos ver estas dos señales que están desfasadas en este caso 90 grados, pi sobre 2, está midiendo en radianes, está desfasado 90 grados una con respecto a la otra. Esta que vemos acá es una señal sinusoidal, la azul que vemos acá, y esta es una señal senoidal, la azul, y esta es una señal cosenoidal. La diferencia entre una señal senoidal y cosenoidal es que ambas están corridas 90 grados, es decir, ambas están desfasadas 90 grados. Ambas son señales sinusoidales. Bueno, después también otra señal que ustedes han visto también es una señal cuadrada o rectangular también. Son dos tipos de señales. En este caso, esto que vemos acá es una señal cuadrada porque su valor es tanto en amplitud alta, en su valor alto como su valor bajo, el tiempo es el mismo. Es decir, hay como una simetría entre los valores altos y valor bajo. Esto es una señal cuadrada. A diferencia bueno, tengo acá referencia a una señal rectangular, que es cuando varía el tiempo entre su valor alto y su valor bajo. Esta es una señal que ustedes la han visto mucho cuando seguramente han visto alguna materia de digitales, de electrónica digital. Esta es la referencia cuando hablamos de 1 y ceros, bueno, señal alta y señales bajas. Bueno, la característica de esta señal es que tiene dos valores posibles. Podemos definir su amplitud, periodo, frecuencia y desfase. En este caso, si comparamos con otra señal. El paso de un valor a otro se denomina flanco. Esto hablamos de flanco ascendente, cuando pasa de 0, en este caso un valor bajo a un valor alto, y descendente cuando pasa un valor alto a un valor bajo.
A ver, pasemos a la última diapositiva. Después tenemos las triangulares. No la veremos prácticamente en esta materia, pero es muy interesante recordar que es una señal que tiene este tipo de forma. En este caso tiene por un momento un crecientes valores lineal o crecientes valores proporcionales, y después también un decrecimiento de valores todos proporcionales en el tiempo, y así sucesivamente. Esta es una señal triangular. Esta es otra señal triangular también. Esta se la conoce como también es una diente de sierra, también se la conoce. Acá podemos ver, este es un diente de sierra bien generado. En este caso tiene valores ascendentes y después cae y nuevamente hace un valor 0 y después vuelve a subir. Si ambas pendientes, en este caso como vemos acá, son iguales, se dice acá, o sea, los cambios de valores tanto crecientes como decrecientes, se llama triangular. En el caso de que no, como el caso de la roja, se llama se llama diente de sierra, señal triangular, diente de sierra. Así que, bueno, son todos los tipos de señales. Hicimos un repaso, un repaso, porque esto seguramente ya lo vieron en algún momento de la carrera, las señales eléctricas. Nos vemos en clases, chao.